El presidente Boric anunciaría hoy su segundo cambio de gabinete con el propósito de mejorar la gestión y reforzar el programa del Ejecutivo. Esto a solo un día de cumplirse el primer año de gobierno. Analizamos este escenario, estamos para eso junto a Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Tomás, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás. ¿Hacia dónde podría apuntar este? Y hago, primero, antes una pregunta. ¿Cambio de gabinete, ajuste ministerial? Porque igual los conceptos aquí no son parecidos, no son los mismos, digamos. A ver, es un cambio de gabinete, me parece a mí, pero que va a ser bastante acotado. Ya. Es decir, va a tomar a ciertos ministerios, no es tan amplio, quizás como el que vimos después del plebiscito, donde afectó al núcleo central del gobierno. Me parece que en esta oportunidad tiene otra orientación el cambio de gabinete. Y eso pudiese tener su expresión en cambios más acotados en ciertos ministerios, quizás de orden mucho más sectorial, pero que sin duda son importantes para la gestión y conducción del gobierno. Ujú. Claro, porque ahí uno pensaría también, puede apuntar a cambios, Roque, evidentemente, en lo que son las carteras sectoriales, que no están en esa primera línea como lo hace el comité político de todas maneras, pero sí son relevantes para ciertos temas específicos. En estos términos también, Tomás, se habla mucho de los cambios que podrían venir desde las subsecretarías y para ir equilibrando las fuerzas políticas. ¿Cómo lo ves tú también desde esa óptica? Es que me parece a mí que este cambio de gabinete tiene dos cuestiones. Ujú. La primera, que es un cambio a nivel de ministerios, en el sentido de que el gobierno debe tener una agenda política y pública este año que tenga una estrategia detrás. Y creo que para eso se requiere un equipo ministerial muy coordinado, que esté eficientemente en las agendas públicas y por lo tanto desde esa perspectiva estar simplemente coordinándose como totalmente el Ejecutivo. Y en segundo lugar, sí ha habido una cierta presión de las coaliciones y de los partidos, especialmente del socialismo democrático, para equilibrar de alguna manera o integrar a fuerzas políticas al interior del gabinete. Ujú. Y en ese sentido me parece que esos espacios y quizás los cambios más profundos los vamos a ver en ese segundo nivel, que tiene que ver con subsecretarías, Ceremis, etcétera, ¿no? Quizás ahí vamos a encontrar ese cambio producto de esta demanda de los partidos políticos y específicamente de una coalición. Hay varios factores que pueden influir en el cambio en el equipo, ¿no? Y quiero ir a uno que siempre resuena, que muchas veces se dice, bueno, pero tendrá tanta influencia o no, que es el conocimiento público, lo que muestran las encuestas. Efectivamente, es un factor quizás no decisivo, pero importante en términos de los ajustes o los cambios que se pueden dar en el equipo de gobierno. Y te lo pregunto porque también si uno ve lo que son las carteras sectoriales, es bastante lógico que tengan un conocimiento a nivel de la ciudadanía menor, porque ven temas bastante más específicos, pero igualmente pesa eso. A ver, eso es un elemento más a ponderar. Ya. Ahora, uno no puede esperar que todo el gabinete tenga un alto nivel de conocimiento, pero más allá de eso, también hay ministros o ministras que prácticamente son desconocidos. Eso dificulta mucho para un ministerio para colocar una agenda política en la cual pueda enmarcarse. Yo creo que hay una dificultad, ¿no? Pero si tiene una agenda clara, a mí me parece que eso se puede subsanar, digamos. Y de alguna manera, si se actúa como un cuerpo político coordinado, creo que eso es mucho más eficiente y eficaz para el gobierno. Déjame seguir con ese enfoque, el de la agenda, y pensando también que este cambio de gabinete va a ser un día antes de cuando se cumple un año de la administración del presidente Gabriel Boric. ¿Hacia dónde tiene que apuntar la agenda? Y evidentemente es ineludible ver lo que han sido los últimos puntos con respecto a reformas claves. Lo que sucedió esta semana con un duro revés para el gobierno, con el rechazo de la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria. Sí, es que a mí me parece que si uno mira el año de ejercicio del presidente Boric, está marcado por dos elementos. El primero de septiembre, con el resultado del plebiscito, que eso también fue una derrota Claro. política. Y la segunda mitad del año, el gobierno estuvo más bien reaccionando a la agenda pública. Y esa no fue capaz de colocar temas ni sus propias ideas de programa.
y terminó muy complicado, ¿no es cierto?, con la materia de seguridad, específicamente de los indultos. Sin embargo, después tuvo una recuperación porque sí se dio un elemento de gestión, por ejemplo, en el combate de los incendios en la zona sur, ¿no? Lo que está pendiente ahí es cómo se va a hacer esa reconstrucción. Entonces, desde esa mirada, me parece que el presidente tiene claro, y me parece que lo ha expresado claramente, Ujú. que requiere ya colocar en la agenda política elementos centrales de su programa. Y para eso requiere la gestión de los diversos ministerios. Y yo creo que eso es lo que está buscando con este cambio y también con los cambios más que van en los segundos y tercer nivel, de establecer un equipo más compacto que le permita desarrollar una agenda con una estrategia política clara. Ahora, sin duda esta semana fue complicada, ¿no es cierto?, por la reforma tributaria, ¿no? Que sin duda uno puede decir, mire, es una derrota del gobierno. Sí, efectivamente es una derrota para el gobierno, eh, pero también hubo un error del gobierno en calcular muy mal sus posiciones políticas. Intentar estas reformas estructurales buscando el pirquineo de votos que no son de la coalición, me parece que hace muy inestable aquello. Yo creo que debiera buscar quizás acuerdos más permanentes o posibles en ciertas materias con los diferentes partidos de la oposición, que muchas veces no todos pueden estar en la misma dimensión. Entonces, creo que eso podría ser más estable aquello, ¿no? Ujú. Pero creo que ahí tiene una agenda muy importante que desarrollar. Sí, Tomás, en ese punto, ¿cómo también analizar lo que es la posición de los partidos? Aquí obviamente es un hecho que nadie discute. Cualquier cambio en el equipo, cualquier cambio en el gabinete, cualquier cambio en las subsecretarías va a depender y es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República. Pero es evidente y ha pasado en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia que los partidos oficialistas, los partidos de gobiernos tienen no, quizás no el voto decisivo, pero sí una voz y una influencia también en lo que puede ser este tipo de decisiones, ¿no? Sin duda, y más todavía en un gobierno que tiene dos coaliciones. Por lo tanto, debe equiparar de alguna manera no solamente la presencia de las dos coaliciones, sino que la presencia de las dos fuerzas políticas en el gabinete. Y yo creo que eso es lo que se está buscando en este ajuste ministerial, en este cambio de gabinete que probablemente veremos en el día de hoy. Yo creo que se está buscando también cómo en los partidos, porque habían presionado mucho los partidos del socialismo democrático, por obtener ciertas modificaciones, ¿no es cierto?, y tener más incorporación. Porque si hoy día ve uno el eje político del gobierno, básicamente el socialismo democrático, entre el Ministerio del Interior, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, han llevado, y el subsecretario del Interior han llevado muy eficiente una agenda política, pero requieren de un refuerzo mayor. Yo creo que se topan las dos cosas, pero sin duda el equilibrio también entre las dos coaliciones va a ser muy importante para desarrollar esa agenda, porque no Mm. pueden haber divergencias. De esa manera se va a complejizar este desarrollo que debe tener una estrategia para este año. Ahora, Tomás, también en retrospectiva, considerando y recordando que mañana se cumple un año desde la llegada del presidente Boric al poder, ¿hay un cambio en esa agenda? ¿Se ha notado en este año cambios de enfoque, quizás no estructurales, pero sí relevantes en lo que ha sido la agenda del gobierno? Por ejemplo, en los mismos temas, o sea, comenzamos con temas de lo que se comentaba y lo que se prometía en la campaña presidencial, y luego aparece seguridad, economía como uno de los grandes dos tópicos, digamos, que ha tenido que abordar el gobierno. Sin duda, yo creo que han habido señales de que en parte el gobierno ha actuado con cierto pragmatismo frente a ciertos temas, muy específicamente, por ejemplo, en temas de seguridad, ¿no? Era bastante, el gobierno hoy día tiene desplegadas hasta las Fuerzas Armadas, no solamente en los estados de emergencia, sino que también en el norte. Ujú. Cuestiones que costaba que imaginar, ¿no es cierto? Porque el gobierno había llegado con un programa que era refundar carabineros, etcétera, con mayor profundidad. Sin embargo, en ciertas materias y especialmente en seguridad, yo creo que han actuado con cierto pragmatismo y eso ha sido, han habido, son señales de que se cambia, ¿no? No todo lo del programa es posible hacer. Sin embargo, creo que ese pragmatismo también le ha llevado
a tener un adecuado conocimiento del Estado. Recordemos que esta es una coalición nueva, Prueba de Dignidad es una coalición nueva que no había tenido esta experiencia del Estado. Y yo creo que este segundo año vamos a ver desplegado en aquellas reformas, porque no hay mucho tiempo tampoco, Sí, y hay muchos procesos electorales por medio, entonces eso sí, también claro. va a influir en el gobierno, ¿no? Lamentablemente al presidente Boric, no digo lamentablemente porque tiene elecciones en los 4 años de gobierno. Sí. Eso dificulta también mucho la gestión política, porque los resultados electorales, se quieran o no, tienen incidencia en las coaliciones y en los partidos, por lo tanto eso es muy complejo. Y tiene una elección a puertas este año, al 7 de mayo, hacia finales de año nuevamente un plebiscito, y el próximo año ya entramos de nuevo en otro proceso electoral. Entonces, yo creo que este es el momento que el gobierno me parece que ha tomado un poco de distancia respecto al proceso constitucional para que estratégicamente desarrolle aquellos puntos esenciales que puede realizar. Por ejemplo, en materia de pensiones, de cuidados, etcétera. Las 40 horas, creo que son proyectos que debieran ser muy centrales en esta segundo año de gobierno. Ujú. Claro, en la discusión de reformas estructurales y también con la dificultad de cualquier presidente que tiene 4 años para gobernar. El primer año o la primera mitad del año, dependiendo evidentemente cómo se dé esta instalación, el ir redefiniendo lo que es su programa de gobierno, llegar al segundo año y que de alguna manera va con esa cuenta regresiva con miras al tercer año, porque ya el tercer año, el cuarto año se empieza a pensar en las elecciones de un futuro gobierno, ¿no? Y también cuando empiezan a surgir con más fuerza candidatos o candidatas presidenciales. O sea, son 4 años donde los 2 primeros son clave y cuando se pasa al tercero es bien difícil poder seguir en ese tranco, por lo menos lo que muestra la experiencia de la política moderna, ¿no? Sin duda, en un periodo corto, lo que tú no haces en los 2 primeros años es muy difícil después. En el tercero puedes hacer algo, pero en el cuarto ya las fuerzas políticas, las coaliciones y todo están pensando en quién será el próximo presidente o presidenta de Chile, en la renovación de la Cámara, parcialidad del Senado, es decir, ahí entra en un proceso político en una dinámica muy distinta, en una dinámica de competencia electoral, donde claramente el gobierno debe llegar a esa dinámica con ciertos resultados. Y eso es lo importante, porque de otra manera puede tener efectos nocivos desde el punto de vista electoral. Ujú. Tomás, por último, preguntarte y agradecerte, por supuesto, estos minutos de análisis y a la espera de lo que van a ser estas definiciones sobre un eventual nuevo equipo y cambio de gabinete y también la subsecretaría. Desde esa perspectiva, ¿cuál puede ser el impacto o el punto político que genera este tipo de cambio? ¿O más bien va a depender de los cargos más que las caras, los partidos más que las personas? No sé si me entiende, en términos de hacer puntos políticos que finalmente marquen señales o marquen puntos de inflexión muchas veces a lo que es la gestión del gobierno. Todo cambio de gabinete produce un efecto, yo diría, positivo para el gobierno. Es decir, le da un aire, le da una cierta fuerza, quizás una fuerza que uno dice, mire, está cambiando, está tomando esa iniciativa. Entonces yo creo que el cambio produce este efecto que puede ser anímico, pero también político, porque produce las fuerzas políticas, dicen ya, ok, las dos coaliciones ya, ok, esto es, aquí vamos, Claro. y por lo tanto se alinean. Yo creo que ese impulso que produce el cambio de gabinete es lo esencial, y por eso me parece importante las señales que el propio presidente pueda dar el día 11 de marzo, el próximo, ¿no es cierto?, el sábado próximo, porque eso va a iniciar, claro, con claridad cuál va a ser su agenda y hacia dónde va a apuntar. Creo que es un impulso muy importante y además porque también hay elecciones, entonces eso también tiene implicancias directas, ¿no es cierto?, en las elecciones del 7 de mayo, que poco a poco, yo sé que no hay un ambiente todavía electoral, pero poco a poco vamos a ir entrando en esa dinámica también. Tomás Duval, muchísimas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros hasta ahora. Que te vaya muy bien y que tengas buen día y buen fin de semana. Buen día para ti también. Nos vemos, gracias.